después seguir con la parte de... Bienvenidos, bienvenidas a todos los alumnos, los docentes e integrantes de toda la comunidad que hoy nos acompañan. Hoy tenemos pues la gran oportunidad de compartir el evento tanto con miembros de la red universitaria como con estudiantes de la región centro-occidente, así como de otras universidades, lo cual nos congratula de verdad mucho. Dentro del marco de las actividades que tenemos planeadas en esta sexta jornada de actualización en psicología, que es organizada junto con los representantes estudiantiles de la licenciatura en psicología de CUALTOS, me permito agradecer antes que nada a la maestra Carla Planter, nuestra rectora, por su gran apoyo y gestiones, siempre en favor de generar estos espacios de expresión, ¿sí? Para pues buscar incentivar al secretario académico, el doctor Antonio Ponce, a nuestro director de división, el doctor Sergio Sánchez, por impulsar que cada año podamos tener espacio para fortalecer este camino en una educación pertinente y con calidad. Me gustaría destacar que algo muy importante o dentro de la visión a futuro es poder volver estas jornadas no nada más de la carrera, sino hacerlas de una manera multidisciplinar. Así que espero en el próximo año y en las próximas sesiones que podamos tener, intentar integrar este componente que es muy importante. A lo largo del desarrollo de los webinars de las jornadas, tenemos el tema de psicología y la contemporaneidad. Contaremos con la oportuna participación de nuestros representantes estudiantiles como moderadores, el presidente actual de la licenciatura, José Antonio Macías Sánchez, y nuestro representante institucional ante el CNI, Diego Alejandro García Sáizar, a quien me permito ceder el uso de la palabra para presentar a nuestra ponente invitada. Bienvenida, maestra Fabiola. Adelante, Diego. Muchas gracias, maestra. Pues muy buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando. Me permito comentarles un poco acerca de la dinámica que va a tener pues estos webinars. La duración aproximada de estos webinars va a ser de 45 minutos. Esto es debido a que los últimos 15 minutos se dejarán para un espacio de preguntas y respuestas. Cabe mencionar y recordar a todos los que estamos presentes conectados que para eficientar el proceso de la constancia hay que poner la palabra presente en el chat para que así puedan ser contado su asistencia y poder tener la constancia. Todas las preguntas que se hagan durante la conferencia serán expresadas por el chat. Les vamos a pedir de favor que tanto las cámaras como los micrófonos permanezcan apagados hasta que, o si hay un momento en el que la dinámica indique que hay que prenderlos, se hará. Mientras tanto, que estén apagados en todo momento. Y al final, pues será el espacio para las preguntas, los últimos 15 minutos aproximadamente. Y bueno, todas las preguntas se harán a través de su servidor como moderador. Y en este momento, pues paso a presentarles a la ponente del día de hoy. Ella es la licenciada Fabiola, la maestra Fabiola Macías Espinosa, que nos viene a compartir pues un tema muy interesante como inauguración de estas jornadas de actualización en psicología. Y la temática es el papel de la orientación profesional en la transición de la formación al empleo. Ella es licenciada en psicología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También es maestra en gestión y políticas de la educación superior por la Universidad de Guadalajara. Actualmente ella es doctorante en ciencias de la salud ocupacional. Es especialista en temas de educación y psicología educativa, específicamente tutorías y orientación educativa y profesional, así como en la intervención de problemas socioeducativos. Sus líneas de investigación se centran en la orientación profesional, mediación escolar y trayectorias de formación y empleo. En su experiencia laboral, ha sido coordinadora de investigación del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, así como jefa del Departamento de Desarrollo. Profesional en el Centro Universitario UTEG. Ha sido profesora en diversas instituciones como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México y la Universidad del Valle de México, así como experta en la impartición de cursos de formación docente en educación media y superior.
Actualmente es coordinadora del programa de Maestría en Psicología de la Salud, programa acreditado por CONACYT, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es profesora de tiempo completo, adscrita al Departamento de Psicología Aplicada. Pertenece también al núcleo académico ampliado del programa de Maestría en Psicología Educativa, programa también acreditado por CONACYT, y es responsable también de la Clínica para el Manejo del Estrés y Cesación Tabáquica del CUCS. Autora de artículos y capítulos de libros relacionados con la tutoría y trayectoria de formación y empleo. Bienvenida, maestra, y la escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Diego, y gracias, Auri, por la invitación a este espacio. Me toca inaugurar este gran evento. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Adelante. No sé si ya la... Ya se ve, Fabi. ¿Sí? Ok, entonces le voy a dar ahora sí Y bueno, el tema que yo vengo a compartirles el día de hoy, pues es precisamente el papel de la orientación profesional en la transición de la formación al empleo. Es un tema que a veces, bueno, cuando se escucha dice, bueno, ¿qué es la orientación profesional? ¿Qué sentido tiene? ¿Y cuál es el impacto que tiene en este tema o en la cuestión de la juventud, ¿no? Entonces, a mí, a lo largo del tiempo, de mi trayectoria profesional, me ha ido interesando bastante este tema. Y pues el día de hoy vengo a compartir lo que he estado trabajando y la importancia que está teniendo la orientación profesional precisamente en la elección de un plan y de un proyecto de vida. Entonces, bueno, creo que para estas jornadas de actualización en psicología y contemporaneidad es muy importante entender y comprender qué campos están emergiendo en la psicología educativa y en la psicología en general, y cómo la orientación profesional puede ser un área de oportunidad para los psicólogos y también para la sociedad en general como un área en la cual se pueden especializar, y también la importancia de la atención, de que las personas puedan buscar el servicio de orientación profesional para la ayuda en la construcción de un plan y un proyecto de vida. Entonces, bueno, uno de los aspectos importantes en este mundo actual es hablar de los jóvenes, ¿no? Se habla mucho de los jóvenes, pero la forma en cómo se ha manejado el concepto de juventud, la representación de los jóvenes en el mundo actual ha sido muy dicotómica. Por un lado, se identifican dentro de un aspecto de vulnerabilidad o como un grupo vulnerado, ¿no? Usualmente hablamos o escuchamos hablar mucho de los ninis, ¿no? De los chicos que no estudian ni trabajan, o de los millennials. Y entonces hay una serie de concepciones alrededor de la construcción de lo que es ser joven en este mundo actual. Y lo interesante, o lo que a mí me ha llamado mucho la atención, es darle valor al papel que tienen los jóvenes en la sociedad actual, y que el mismo joven se empodere y resignifique su función y su plan y su proyecto de vida en este mundo actual, ¿no? Entonces, la ONU define lo que son los jóvenes como aquellas personas en edad comprendida entre los 15 y los 24 años de edad. El término joven se refiere, por lo general, a las personas en edad de estar finalizando un proceso educativo y el proceso de inicio a una experiencia laboral. Hay un aspecto muy importante en este proceso de transición en la cuestión de la juventud a la vida adulta, que tiene que ver con la emancipación familiar. La emancipación familiar es ese proceso en el cual el joven es capaz de poder ser autosustentable o llevar a un proceso de autonomía en su calidad y en su proyecto de vida. Para lograr esta autonomía, pues entra la parte del trabajo como un factor importante, no solamente en términos económicos, sino también en términos del propio proyecto del plan de vida, ¿no? Entonces, el lograr tener una actividad productiva o el tener un trabajo genera en el joven de alguna manera este proceso de emancipación, ¿no? De empezar a entrar en este mundo o en esta fase de pasar de ser joven a ser adulto.
Entonces, este proceso de transición de la formación al empleo es aquella experiencia donde el joven concluye o deja una etapa formativa y se dirige a la experiencia laboral. También, bueno, puede darse este proceso de múltiples maneras y por diversas situaciones, resaltando que estos procesos de transición usualmente se realizan sin ningún proceso de orientación profesional. Realmente, si reflexionamos un poco sobre cómo ha sido la búsqueda de un trabajo o la adquisición de una experiencia laboral, pues ha sido mucho de recomendaciones, de lo que escuchamos, pero no se acude a un profesional para poder lograr o para poder hacer esta meta, ¿no? Alguien dice, necesito, realmente el joven no dice, necesito ir con un orientador profesional para que me ayude a la elección de un trabajo, ¿no? En el caso de la orientación vocacional, que es la elección de la carrera, ahí sí lo encontramos mucho más identificado, ¿no? Que en algunas ocasiones, cuando el joven tiene dudas sobre la elección de la carrera, busca ayuda de un orientador vocacional. Incluso en los procesos educativos vemos la parte de la orientación vocacional como algo más anclado, ¿no? La parte de la orientación vocacional y no de la orientación profesional, ¿no? Es decir, si alguien va a insertarse a un proceso o su primera experiencia de búsqueda de trabajo, realmente no acude con un profesional o con un orientador profesional para tener este abordaje, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta pues que este proceso se da de múltiples maneras y por diversas situaciones. Aquí quiero explicarles un poco el abordaje que yo hago en los talleres de orientación profesional y el proceso, y de por qué es tan importante que exista o que el joven pueda llevar un proceso o reflexiones sobre esta cuestión de la transición a la vida laboral. De este lado, bueno, tenemos a nivel macro la formación y el mercado laboral, ¿no? La formación usualmente o el proceso educativo pues se da en la escuela, ¿sí? Y tenemos la parte del mercado laboral, que usualmente es el trabajo. Dentro de esta fase hay como un proceso de transición, o hay una transición. Aquí sí vemos, esta línea es una trayectoria formativa. Esta es la vida de una persona, ¿no? Esta rayita que está de manera transversal. Y aquí tenemos el ingreso y el egreso a un nivel educativo. En este caso, por ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, pregrado y posgrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ingreso y el egreso. El niño ingresa a preescolar, sale de preescolar. ¿Y qué son estos puentecitos? Son los procesos de transición. Cuando un joven, bueno, todos ustedes han pasado por un proceso formativo, todos nosotros hemos pasado por un proceso formativo, y entonces en nuestra trayectoria hemos vivido estos momentos de transición. Estos momentos de transición son muy importantes, usualmente no los vemos, sí los vivimos, estas experiencias de vida sí las tenemos, pero no las, digamos, no acudimos a un especialista cuando realmente tenemos una dificultad. Hay niños, por ejemplo, que para transitar del preescolar a la primaria pueden tener dificultades en la adaptación, en el acercamiento a la escuela, en adaptarse con los nuevos compañeros, con las mismas instalaciones, si es un cambio de otra escuela. Entonces, para ese proceso puede llevarse, si hay buenas herramientas y habilidades, la misma familia puede lograr que el niño pueda llegar a ese nivel de adaptación favorable. Pero, ¿qué pasa cuando un niño no lo puede hacer y los papás tampoco entienden cómo llevar a cabo este proceso? Ahí es donde el orientador o el psicólogo educativo puede ayudar en los procesos de adaptación y de transición. En cada momento de transición de la trayectoria formativa, es decir, cada que se termina un proceso formativo, hay una etapa de transición. Y estas etapas de transición se viven de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un proceso de desarrollo del sujeto. Es decir, no es lo mismo el niño de preescolar que el adolescente, que el chico que va a entrar a la prepa, y más arriba en la cuestión de una elección de una carrera. Sin embargo, si nosotros lo vemos en nuestro caso mexicano, este tema realmente es muy poco abordado y muy poco trabajado. Donde se ha dado más énfasis y de una manera un tanto laxa, por la cuestión de la atención hacia la masificación, es el tema de la orientación vocacional.
en donde a veces al momento de egresar a la carrera, en los bachilleratos aplican o hacen una aplicación masiva de pruebas para poder definir o orientar cuál pudiera ser el área o el campo profesional al que el chavo se puede dirigir, ¿no? Entonces, también existe la práctica privada, el orientador vocacional trabaja de manera particular con un joven que requiere el apoyo de la orientación y le aplica pruebas, ¿no? Y entonces le dice cuál es el perfil o el área hacia dónde dirigir. Entonces, realmente la forma en cómo usualmente se analiza o se estudian estos procesos de transición son todavía muy laxos, ¿no? Y realmente, si vemos que hay un chico que tiene una dificultad o un joven que está teniendo una dificultad en la trayectoria, usualmente no se observa o no se atiende de una manera tan profesional, ¿no? Entonces, o incluso, pues consideramos que es parte de lo natural, ¿no? Incluso hay memes, bromas, toda una cuestión cultural que gira alrededor de estos procesos de transición. Una serie de experiencias, ¿no? Oye, ¿a ti cómo te fue con la carrera? ¿Qué fue lo más difícil? Es decir, buscamos, o los chavos buscan cuando van a pasar a un proceso o van a tener un proceso de transición, escuchan, preguntan, buscan experiencias de los otros para poder entender y comprender un poquito más ese fenómeno. Pero realmente el que busquen a un profesional para solicitar el apoyo, ¿no? Como en un proceso de psicoterapia, cuando hay alguna problema o situación que acudan a psicoterapia o al psicólogo, en el caso de la orientación, de manera general, y de la orientación en lo particular, es menor, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estos procesos de transiciones formativas, es decir, alguien que continúa llevando un proceso formativo, educativo, y por el otro lado tenemos, entonces empezamos a ver estos puentecitos de color rojo con azul, que son las transiciones hacia la formación al empleo, ¿no? O sea, son las transiciones de la formación al empleo. Estas transiciones usualmente pueden darse desde niveles como la preparatoria, es decir, que en la preparatoria ya haya jóvenes que dejen los estudios de preparatoria para insertarse al mercado y ahí entonces tienen una primera experiencia laboral o ya van a empezar una trayectoria laboral, ¿sí? Hay quienes al término de la carrera, hay quienes desde la secundaria quizás ya no continúen estudios y entonces vayan a insertarse ya al mercado laboral. Y hay quienes que en el caso ya de la educación superior vayan a terminar un proceso formativo y entonces la idea o el plan es que vayan a insertarse en el mercado laboral. Entonces, aquí por un lado, este proceso de transición es diferente al proceso de transición continua de una trayectoria formativa. Y por lo tanto, para poder insertarse en este proceso, para ello es importante que pueda existir un orientador profesional, ¿sí? Que pueda ayudar a los chavos a insertarse, a darles mejores herramientas para poder ayudar a construir un proyecto de vida orientado hacia la transición de la formación al empleo. Y bueno, entonces estas ya son las trayectorias laborales, ¿sí? Y aquí pues empezaría igual como este proceso de transición que vemos en una trayectoria formativa, también las trayectorias laborales tienen un elemento de transición, es decir, no son trayectorias lineales, sino que las trayectorias formativas también tienen un impacto y llevan una secuenciación. Hay trayectorias de éxito precoz, de fracaso, emancipación familiar rápida. Entonces, tenemos diferentes tipos de trayectorias laborales, ¿sí? Que en muchas ocasiones no están vinculadas directamente con una trayectoria formativa. Y eso es lo que a veces el joven no le queda muy claro de que, bueno, escuchamos mucho, ¿no? Que tener un 100 no significa tener un buen trabajo. Y definitivamente es cierto porque son dos tipos de trayectorias diferentes. El asunto es, aquí la pregunta es entonces, ¿cómo le hacemos o de qué manera le hacemos para que lo que estoy estudiando se pueda reflejar con la cuestión de mi proceso de inserción laboral? Y es ahí donde el orientador profesional entra para ayudar a entender todo este proceso y construir un proyecto de vida más integral. Además de ello, pues hay una situación
a nivel internacional que tiene que ver con los cambios en el mercado laboral y en las condiciones laborales. Esto no quiere decir que el mercado sea malo o sea bueno, sino que sin embargo, contrario a la época a lo mejor de nuestros padres o de nuestros abuelos, las condiciones del mercado laboral eran diferentes, es decir, el mercado laboral ha cambiado, se ha transformado. Y sin embargo, a veces los modelos educativos o los procesos educativos siguen siendo adecuacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que están estructurados de una manera muy lineal, muy paso a pasito, es decir, tienen un enfoque diferente a la cuestión de cómo es el mercado. Y entonces, bueno, la cuestión o las problemáticas que presentan los jóvenes son muy diferentes que las que presentaban nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos. Entonces, las condiciones de vida actuales de los jóvenes requieren de mayor atención en la comprensión de la situación y sobre todo de la proyección a futuro. Realmente, una de las cuestiones más complicadas es trabajar hacia el futuro, es decir, qué proyecto, plan de vida voy a construir ante un mundo que constantemente está cambiando, que es complejo. Entonces, es muy diferente, contrario a la época pasada, ¿no? De nuestros padres, en donde se estudiaba, es decir, tanto la parte formativa como la parte laboral era muy adecuacionista. Se estudiaba, egresabas, buscabas un trabajo, durabas 30 años en esa misma empresa y ahí te jubilabas, ¿no? Y entonces era un plan muy adecuado, muy adecuacionista de vida, ¿no? Actualmente el plan no es así. Quizás el proceso formativo así lo es, pero el proceso laboral es diferente. Entonces, es muy complejo y ahora pues el chavo tiene diversidad de opciones para elegir. Esta cuestión de la ampliación de las opciones implica, por lo tanto, el requerimiento de una orientación, ¿sí? No es lo mismo elegir 2 opciones a elegir 40 opciones o 50 opciones. Entonces, ¿cómo elegir de una mejor manera este futuro y este plan de vida orientado a nuestras necesidades, a nuestros aspectos psicológicos y a nuestro propio plan de vida, ¿no? Entonces, esto amplía las posibilidades, pero al diversificarse, amplía la complejidad y por lo tanto se requiere de un apoyo para la elección, para la orientación. Entonces, bueno, hay un problema latente, sobre todo en los procesos laborales adecuacionistas, ¿no? En donde se revela pues que en estos procesos de inserción laboral había más de, desde el año 2012 se identificaba, el Banco Interamericano del Desarrollo identificaba que había más de 10 millones de jóvenes en América Latina en situación de desempleo o de precarización laboral, así como también la existencia de jóvenes en inactividad laboral, es decir, jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Esto no quiere decir que los jóvenes no estén haciendo nada, pueden estar haciendo otras actividades, sin embargo, en las estadísticas como población económicamente activa, pues no reflejan un dato y por lo tanto no se sabe qué es lo que están realizando. Lo que les comentaba, pues los sistemas educativos presentan grandes deficiencias y una alta proporción de jóvenes no cuentan con las habilidades básicas que demanda el mercado laboral actual. Durante el proceso formativo también es importante resaltar que se genera un imaginario sobre el mercado laboral. Es decir, muchos chavos tienen miedo de egresar de la carrera porque dicen, no sé qué voy a hacer, no sé a dónde voy a ir, me dicen que todo está mal, que todo es, que me va a ir mal, que no voy a ser exitoso. Entonces, incluso el mismo proceso formativo, a veces los docentes generan expectativas desfavorables y hacen que el mismo joven genere una percepción y se genere una autopercepción de este imaginario, pues, sobre lo que es el mercado. En algunos casos, y en su mayoría, cuando yo he escuchado a los chavos en los talleres de orientación profesional, es pesimista, desalentador, ¿no? O sea, como que pues no saben para dónde. Y entonces, esto también nos lo han vendido en los procesos formativos, ¿sí? Como de prepárate, 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 como si fueras un objeto más de la empresa, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que ver es analizar nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestro plan de vida, ¿no? O sea, el proyecto que nosotros queremos tener para poderlo construir y cómo el mercado nos va a ayudar a lograr esa meta, ¿no? A lograr ese objetivo.
Entonces, bueno, sí, lo que les comentaba, pues el concepto, la parte como adecuacionista, ¿no? De la educación. Y bueno, cuando el chavo está a punto de egresar, tiene algunas dificultades, ¿no? Que son temores y angustias sobre cómo insertarse al mercado, se sienten poco capacitados y listos, dudan de sus competencias. Es que yo siento que lo que no sé si va a ser bueno o no, ¿no? Entonces, tienen dudas sobre cómo buscar un trabajo y una incertidumbre sobre el futuro, ¿no? O sea, cuando les preguntamos, ¿cómo te ves en 10 años, en 15 años? No hay una idea clara de cómo se ven. Entonces, bueno, les decía que una vez que pues los chavos están a punto de egresar, experimentan una serie de incertidumbres y de aspectos, ¿sí? Y bueno, lo que les comentaba también era el tema, pues es estas situaciones o estas condiciones, además de la situación actual de complejidad que tiene el mercado laboral, se ha reducido las oportunidades de muchos jóvenes latinoamericanos de conseguir o conservar empleos de buena calidad. Este aspecto sí es importante. Hay muchísimos empleos, pero lo que no hay bastante son empleos de buena calidad. Y es ahí donde también el proceso de orientación profesional puede ayudar a que, por ejemplo, supongamos que un chico quiere hacer un proyecto emprendedor, es decir, una empresa. Es importante que este joven que vaya a ser empresario o que vaya a poner un negocio sea cuidadoso con las políticas y si va a ser un generador de empleo, tenga una visión integral para que también genere proyectos de calidad, trabajos de calidad para los otros compañeros o colegas. Entonces, es muy importante también entender esto porque no solamente es generar trabajos, sino es generar trabajos con calidad o de calidad. Entonces, bueno, la intención entonces ahora en términos más orientados al sujeto o al joven es, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de buscar un trabajo? ¿No? Esas son algunas preguntas que yo siempre les hago. ¿Para qué estás buscando un trabajo? ¿Qué es lo que buscas en un trabajo? Y el trabajo, ¿qué valor tiene en tu vida? O sea, ¿qué significado, qué sentido tiene este trabajo en la vida de los jóvenes? Y bueno, lo que siempre hemos escuchado, trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo construimos esta noción de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo queremos tener? ¿Y de qué manera podemos ir logrando la meta? No es de un día para otro, se tiene que llevar un proceso para poder lograr esa meta de hacia dónde queremos ir y cómo nos vemos, ¿no? Culturalmente, pues lo que les decía, también se ha generado el imaginario de que el joven que apenas está saliendo o que está en esta etapa de la juventud propiamente, debe de tener una primera experiencia laboral en un empleo precario, ¿no? Es decir, bueno, pues si vas a trabajar, primero trabaja gratis, ¿no? O sea, regala tu trabajo o con un salario bajo o trabajo temporal. Entonces, como que es una tradición o una cuestión que incluso los mismos jóvenes como que lo aceptan, ¿no? De decir, bueno, pues al principio tengo que regalar mi trabajo para poder agarrar experiencia, ¿no? Y incluso es parte como de la dinámica. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer es reflexionar en torno a ello y empezar a cambiar ciertas prácticas, ¿no? Como generación, por eso los jóvenes son muy importantes en el tema del desarrollo económico de un país, no por mano de obra. Y eso es algo que no queda muy claro y que los jóvenes a veces dicen, no, pues es que nos quieren para trabajar y para ser obreros, ¿no? O para hacer godines, ¿no? Como ahorita pues, se usa mucho esta parte. Y realmente no es eso. Realmente el asunto es que el joven, como ahorita, precisamente la media de la población,
que ya está empezando a insertarse laboralmente, está teniendo estas condiciones laborales. Entonces, la población de jóvenes en algún momento pues va a ser quien sostenga la economía de un país. El asunto es cómo se va a sostener y qué tipo de trabajos son los que se van a generar. Entonces, si el joven no despierta, si el joven no entiende y comprende esta situación, y si el joven no cambia las prácticas laborales, pues estas condiciones van a persistir. Y entonces el joven va a tener que, ahora sí que vivir en una condición y en una situación laboral como la que se está viviendo actualmente. En concretas palabras, tenemos que ser activos, ser jóvenes activos para generar un cambio social, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque si no, entonces no vamos a cambiar esta cuestión de estas prácticas y de estas condiciones. Para poder atender estas problemáticas, pues se han hecho una serie de políticas, de programas. Sin embargo, lo que usualmente hemos visto es que mucho se orienta a la capacitación y a la formación, y nada o poco se centra en la orientación. Es decir, usualmente es como capacitación de taller de emprendimiento, taller de fórmate como líder, taller de trabajo colaborativo, cómo hacer tu currículum en 10 pasos, cómo sobrevivir a una entrevista laboral. Y usualmente son como talleres, cursos, charlas de venta, ¿no? Que ayudan, claro que sí ayudan, pero que realmente no atienden de raíz la situación de tú como joven qué quieres y hacia dónde quieres dirigir y si te gusta o no te gusta ese tipo de trabajo, si te apasiona o no te apasiona, si conoces las condiciones de salud, tu plan de vida de salud que está orientado a esa condición laboral. Entonces, este aspecto de la orientación es más profundo que la mera capacitación. Detrás de estas interrogantes, yo le he llamado el efecto rebote, ¿no? Donde la educación y el empleo, objetivado en la escuela y en la empresa, se culpan unas a otras sobre la falta de formación y capacitación de los jóvenes. Incluso el mismo joven se une al efecto rebote y dice, es que en el trabajo pues es así, y es que en la escuela no me dieron estas herramientas, y entonces se culpan unos a otros y al final, pues, ¿dónde está o en dónde empezaría la solución o el trabajo, ¿no? Para poder empezar a solventar estas situaciones. Entonces, por un lado, las instituciones educativas cuestionan las formas y los modos de empleabilidad, y por otro lado, las empresas cuestionan la débil formación recibida por los egresados, y pues los egresados se quedan como que, pues, entonces, ¿qué hago, no? ¿Hacia dónde? Para resolver o atender esta problemática, pues se han realizado proyectos muy interesantes con impacto muy relevante, que son vinculaciones entre universidad, empresa, sociedad, gobierno, el emprendimiento, programas de desarrollo de habilidades blandas, proyectos gubernamentales. Sin embargo, la pregunta es si tú como joven es lo que tú estás buscando en tu plan y proyecto de vida, ¿no? O sea, si eso es lo que se está planteando y hacia dónde poder dirigir todas estas opciones y oportunidades. Estos enfoques realmente mejorarán la calidad de vida de los jóvenes, o sea, realmente son las políticas estas las que ustedes necesitan. Ahí hace falta escuchar más la voz de los jóvenes, qué es lo que quieren, qué es lo que realmente necesitan. A veces yo siento que es como que los demás opinan sobre los jóvenes, pero los propios jóvenes no hablan sobre qué es lo que les está pasando y cómo quieren llevar este proceso, ¿no? El joven entonces se encuentra en un punto medio donde experimenta una serie de actitudes en torno a su proceso formativo, las condiciones laborales a las que se enfrenta. Y bueno, esto implica también una confrontación con la realidad, donde por un lado pues enfrenta un mercado laboral y cuestiona y reflexiona sobre la formación recibida. Alrededor de todo este proceso de... Te interrumpo un poquito, puedes ponerlo en la presentación, en la diapositiva, porque nada más nos quedamos como en la diapositiva en la que tú estás viendo, pero no podemos ver las otras de cerca, las otras diapositivas. Se quedó como... Ajá. ¿Esta no la pueden ver? Nada más vemos una, pero sigues en esa, no has pasado a la otra, ¿verdad? No, igual comparto toda la pantalla. Ahí está, listo. Okay. Gracias, Fabi. Sí, no, de qué. Entonces, pues lo que les comentaba es que pues existe en algún momento el joven llega a confrontar o analizar, digamos, como este choque de decir, bueno, ¿qué está pasando, no?
Alrededor de este proceso de transición vital, pues el joven no solamente es la parte cognitiva o analizar eso, sino que hay una serie de emociones y hasta situaciones de salud. Los chavos experimentan dolores de cabeza, insomnio, estrés, malestares que pueden estar asociados a estas decisiones y a este futuro. Entonces no es algo que a ellos les valga como usualmente se ha visto, se ha identificado, ¿no? Que al chavo le vale el futuro, que al chavo no le interesa. En realidad sí le interesa y en realidad sí está preocupado. Sin embargo, busca estrategias y herramientas para poder sobrellevar esto, ¿no? Y a veces es mejor negarlo, evitarlo, es decir, una serie de manifestaciones psicológicas que obviamente pues es parte de una respuesta de un contexto externo que se está viviendo. Entonces, bueno, ante toda esta situación, pues hay una solución, hay una luz, claro que sí la hay muchas áreas de oportunidad, es decir, no es un panorama negativo, es un panorama de oportunidad, es un panorama que se puede construir, que podemos cambiar y que tiene muchísimas ventajas, ¿no? El momento histórico que estamos viviendo trae muchas oportunidades. El asunto es saber cómo llevarlas a cabo y de qué manera hacerlo. Y entonces la orientación profesional es una propuesta, sí, y es un elemento con base científica, que es una herramienta preventiva para mejorar los procesos de transición a la formación, de la formación al empleo. Es muy importante lo que les decía, separar la orientación profesional de la orientación vocacional. Hay autores que lo manejan igual, hay autores que lo separan. Lo importante es que históricamente la orientación vocacional ha centrado mucho su práctica en la elección de una carrera, que también es muy importante y es muy significativo. Sin embargo, el enfoque de la orientación profesional está más vinculado hacia este proceso de transición a la vida laboral. Es decir, que hacia dónde voy a dirigir mi plan de vida profesional y laboral ya en el entorno del mercado, ¿sí? Entonces, la OCDE precisamente define desde un punto de vista más de política pública la orientación profesional como un conjunto de actividades dirigidas a ayudar a las personas de todas las edades y en todos los momentos a tomar una decisión sobre la educación, formación y profesión y a gestionar su trayectoria profesional. Aquí pues lo que se busca es ayudar a individuos a reflexionar sobre ambiciones, intereses, cualificación y capacidades. Pretende generar con ello la comprensión del mercado laboral, de los sistemas educativos y de cómo los individuos deben relacionar estos conocimientos con lo que saben sobre ellos mismos. Entonces son tres elementos muy importantes de la orientación profesional. Es decir, la comprensión del mercado, entender el mercado laboral, entender el proceso formativo que tuvimos, que llevamos y entendernos nosotros mismos. Estos tres elementos van a ayudar a construir mejor un plan de vida profesional. Yo aquí les pongo una imagen de un jueguito, ¿no? Que es muy bueno y es el de Life, el juego de la vida, y precisamente ahí ayuda mucho a entender, pues, si te casas, y es decir, cómo hacer a través de este juego, es como un pequeño proyecto de vida. Y es muy interesante porque en este juego, pues, el chavo tiene que tomar decisiones, ¿no? Y de alguna manera es como un ejemplo de cómo podemos construir se trabaja como un proyecto de vida, ¿no? Con este jueguito. Hay una perspectiva más ya desde el punto de vista psicológico, desde psicología educativa, que es de Donoso y Figueroa, que ellos definieron la orientación profesional como una herramienta clave que permite generar habilidades y herramientas para apoyar el proceso de inserción laboral de los estudiantes. También señalan que la orientación profesional se debe encargar de comprender, analizar e intervenir en los estudiantes, ¿sí? Lo que son las situaciones personales y profesionales, los aspectos que están afectando su formación académica, es decir, todo este proceso y todo esto cómo impacta en el proceso de transición al trabajo como un mecanismo para desarrollar una motivación hacia continuar en estos procesos. Esta visión obviamente tiene un enfoque más orientado a la persona y se enfoca en las trayectorias vitales y profesionales. Entonces yo tomo parte de tanto de la OCDE, como lo comentaba Diego, ¿no? Soy maestra en gestión y políticas de la educación superior porque el impacto de la política pública es importante
también para que haya un cambio social. Entonces tenemos que atender esto a nivel micro, es decir, a nivel de sujeto, pero también a nivel macro, generando estrategias, programas y herramientas que permitan ayudar de una manera más integral al chavo, al joven, ¿no? Entonces, bueno, aquí desde este punto de vista más psicológico, se toman en cuenta las múltiples realidades y contextos que el estudiante tiene y cómo estos se relacionan de forma global e interrelacional. Entonces, bueno, aquí, pues, por lo tanto, la orientación profesional estudia, analiza y conoce a la persona en su conjunto para poder ayudar a este proceso de transición a la vida laboral. El doctor Benito Echeverría, en España se ha trabajado bastante el tema de orientación profesional, él es uno de los pioneros en ese campo, menciona que para hablar de orientación profesional es necesario contemplar dos aspectos, el proyecto de vida, es decir, el cual parte de las necesidades de cada individuo respecto a su madurez y su formación, y la segunda tiene que ver con el mismo o el propio proceso de la orientación, el cual comprende los aspectos personales y sociales que se vinculan hacia la toma de decisiones para poder orientar. Entonces, bueno, él dice que la orientación profesional debe de contemplarse desde las competencias requeridas en la configuración de las cuestiones del saber hacer, del saber estar y del saber ser, ¿no? Que lo vemos mucho en los procesos formativos. Yo he estado construyendo en estos últimos años un modelo de orientación profesional con un enfoque de calidad de vida, ¿sí? Entonces, yo defino la orientación profesional como un proceso psicopedagógico continuo de acompañamiento dirigido a una persona o grupo de personas, porque también se puede trabajar de manera grupal, ¿sí? Con la intención de que logre su desarrollo profesional y su transición a la vida laboral, potenciando el desarrollo humano para mejorar la calidad de vida, su situación en el mercado laboral y el bienestar social. Es decir, mi perspectiva es un poco más compleja, ¿no? Desde lo que plantea Edgar Morin, es un abordaje interdisciplinario de la orientación, pero tiene un enfoque de calidad de vida, porque no solamente estamos trabajando, me paso a la siguiente, no solamente estamos trabajando la parte del trabajo, o sea, no te estamos formando solo para que busques un trabajo, sino para que ese trabajo o esa trayectoria laboral se incorpore como parte de un proyecto de vida y a su vez sume a mejorar la calidad de vida. Entonces, la calidad de vida está muy vinculado al bienestar de la persona. Pero si tú estás bien o si hay un bienestar, y el bienestar no es felicidad, eso hay que dejarlo muy claro porque luego se confunde bienestar con ser feliz y eso es otra cosa diferente. Yo me meto al tema de calidad de vida y de bienestar para construir un estilo de vida, que este estilo de vida ayude o impacte a un nivel social. Es decir, alguien que tiene un estilo de vida saludable va a ayudar al bienestar social, ¿no? Y entonces impacta socialmente, iniciando desde el trabajo del sujeto. Entonces, la calidad de vida tiene varios componentes, los cuales se trabajan dentro del proyecto de orientación profesional. Tomando en cuenta estos autores revisados, ya voy a terminar, identificamos que algunos propósitos de la orientación profesional, pues es que es un proceso planificado, de carácter preventivo, esto es súper importante, ¿sí? Es decir, antes de iniciar o antes de insertarte a un proceso laboral, ve con un orientador, ¿no? Entonces, acude a un proceso de orientación para entonces asesorar a la persona para que pueda lograr una autoorientación responsable y eficiente. Aquí la idea es que la persona le ayudemos a desarrollar sus herramientas para que sea capaz de autoorientarse al momento de tomar una decisión sobre hacia dónde caminar en el futuro laboral. Se centra en el proceso de transición del joven al adulto, con un enfoque psicopedagógico orientado hacia la andragogía, busca conciliar la vida laboral con la vida personal y social de la persona, buscando su satisfacción y su bienestar. Se toma en cuenta, se debe utilizar el término de orientación profesional cuando el orientado recibe, además de asesoramiento para la mejora de su carrera, la planificación de la misma, el desarrollo profesional hacia la búsqueda de una autorrealización, la construcción de un plan de vida desde un abordaje interdisciplinario
Y algo súper importante es que la orientación profesional no concluye cuando la persona encuentra un trabajo, sino que es un proceso continuo a lo largo de toda su trayectoria profesional y vital. Si va a cambiar de empleo, si está desempleado, es decir, cualquier decisión que vaya a tomar en la que él considere que requiere un apoyo o una orientación, pues es muy importante que acuda con un orientador profesional. Entonces, bueno, la orientación puede fortalecer de manera significativa las habilidades y lograr que el joven pueda sentirse más satisfecho, así como tener claridad sobre sus aspiraciones y propósitos, encontrar un sentido de la vida o su sentido de la vida, mejorar su calidad de vida y tener un compromiso consigo mismo, con el ambiente y con la sociedad. Entonces, bueno, les quiero compartir ya para terminar algunas experiencias de trabajo que hemos tenido, los talleres de orientación profesional, algunas de las cosas que hacemos. Aquí trabajamos el proyecto de vida, tomando en cuenta, tiene su propia metodología, ¿sí? Para llevar los procesos de trayectorias. Y bueno, aquí una experiencia de una estudiante que ya ahorita está estudiando su maestría, ¿no? Entonces ella hizo el taller y bueno, ahí comenta pues la importancia o la relevancia del taller, ¿no? En qué fue lo que le ayudó, en qué le facilitó y de qué manera le ayudó a tomar mejores decisiones. Quizás en ocasiones ya sabemos lo que queremos, pero no estamos seguros de que eso sea lo adecuado. Nos hace falta un pequeño empujón y eso es lo que puede ayudar. Y bueno, nada más invitarlos estamos ahorita haciendo un estudio sobre calidad de vida y expectativas laborales de egresados del pregrado en México, que egresaron en el 2019 y 2020. Entonces, invitarlos a que contesten esta encuesta si tú ya eres egresado o conoces a un egresado que está en esta situación para que nos apoye en este estudio. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Fabiola. Déjame, ya nos podemos ver. Pasamos a la parte de preguntas. Me parece ahora sí que un tema muy importante. Inclusive sabemos que pues en todos los planes de la carrera, el considerar tanto a los egresados como la parte de la deserción, estudiar este fenómeno, es parte de una acreditación, ¿no? De que tenga validez o que estemos ofreciendo pues la calidad de la educación. Y muchas veces entre los diferentes sistemas, bueno, esa es mi opinión personal, parece como si nos pasáramos la bolita, ¿no? No sabemos a quién le tocaba la orientación correcta, en qué etapa era momento de orientar al chico. Y con ese preámbulo me encuentro una pregunta que coincide en dos de las personas que la pretenden realizar. ¿Dónde es recomendable iniciar la orientación profesional? ¿En qué momento? ¿En qué etapa se recomienda precisamente para evitar la parte del abandono de los estudios o que la persona ya no quiera seguir por este mismo temor que tiene a salir ya al área laboral? Bueno, yo recomiendo desde la parte de la elección de carrera, es decir, desde el proceso de orientación vocacional, incluso desde que el chavo empieza a tener dudas sobre hacia dónde dirigir, cuando vemos que empezamos como a cuestionarnos cosas sobre, a ver, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que caminar hacia elegir estas opciones? Entonces, cuando hay algunas dudas que los chavos le llaman como, pues sí, dudas existenciales, desde ahí podemos empezar a apoyar en la cuestión de la orientación. Y para la cuestión ya de la transición hacia el empleo, incluso desde chicos que están en quinto semestre, sexto semestre de una carrera, ahí ya pueden iniciar. Pero como les comentaba en el proyecto de vida, hay chavos que desde que terminan la secundaria ya no quieren la opción de seguir estudiando y entonces los papás les dicen, bueno, métete a trabajar, como una forma de decir, bueno, estás perdiendo el tiempo, busca un trabajo. Entonces, aquí es muy importante
que no sea solo busca un trabajo, sino qué es lo que se está buscando ahí, qué es lo que, incluso muchos los papás, es qué es lo que tú estás buscando en, que tu hijo adquiera, qué habilidades, qué herramientas, qué estrategias, y sobre todo algo que no se toma mucho en cuenta es la parte personal, la parte emocional y de salud. Eso también es bien importante que se tome en cuenta, no solo, a veces el chico está ya como en mucha desesperación de agarrar algo, de trabajo, por la presión familiar y social que se tiene. Entonces, en cuanto al, si una persona se siente así, hay signos muy claros, por ejemplo, hay gente que no puede dormir pensando en qué va a hacer, que ya van a egresar y no saben qué va a pasar. Entonces, todos esos signos y síntomas son una señal de que se requiere un apoyo, ¿no? Un apoyo para ayudar en ese proceso de orientación. Yo creo también coincido en que la salud mental es una prioridad para poder realizar el proceso. Héctor Limón pregunta también, ¿dónde es recomendable iniciar con la orientación profesional? Él también menciona cuál es como la diferencia medular entre orientación vocacional y profesional. ¿Está en algún momento relacionada con el factor como de la etapa en la que se encuentra la diferencia entre orientación vocacional y profesional? Va a depender mucho de los autores. En mi caso yo sí la separo porque la orientación vocacional está muy enfocada a la elección de una carrera. Es decir, cuando alguien termina un estudio genérico, que es la preparatoria, y va a entrar a un estudio de elección de una carrera profesional. Entonces ahí sí requiere un proceso de orientación vocacional. Y luego ya la orientación profesional está más enfocada hacia la experiencia laboral, es decir, alguien que va a empezar a ya no tener un proceso formativo, sino un proceso de trabajo, ¿sí? Yeah. O quiere generar una empresa, o quiere, o sea, cualquier tipo de acción que implique ya una actividad productiva, ¿sí? Excelente. Ahí creo entra. Que con tu respuesta, la siguiente pregunta menciona Itzayana. ¿Considera que necesitamos orientación pese a que estemos en la universidad? Porque usted nos menciona que en muchas ocasiones no queremos egresar por tener miedo a la proyección a futuro. Creo que mencionabas algo y es cierto, ¿no? Solemos creer que la orientación ya en una etapa universitaria, en una etapa maestría o doctorado no es necesaria, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Va a depender mucho de cada persona. O sea, este no es un proceso psicoterapéutico, hay herramientas psicológicas, básicamente la base de la orientación profesional es la psicología educativa, pero lo que sí es importante es que hay chicos que tienen un apoyo familiar muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que tienen buena comunicación con la familia, sus papás son abiertos, escuchan las inquietudes y ellos tienen muy claro cuál es su proyecto de vida y hacia dónde quieren caminar. ¿En qué momento se necesita la orientación? Cuando alguien no tiene claridad, cuando alguien no sabe para dónde caminar, cuando se tienen dudas, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay familias, hay unos tipos de trayectorias que son las trayectorias familiares, laborales familiares, en donde hemos visto casos donde los papás son médicos, los abuelos son médicos y a él le corresponde ser médico por historia cultural familiar. Entonces él no quiere eso y entonces tiene que luchar en la parte familiar por elegir otra opción, ¿no? Y en la parte laboral también, o sea, ya hay empresas familiares en donde pues te toca por herencia el seguir esa trayectoria y entonces el sujeto no lo quiere, ¿no? Entonces ahora sí que hay muchas particularidades alrededor de estos procesos y es ahí donde si tú sientes una incomodidad, no te sientes a gusto, requieres un apoyo, entonces ahí acudas a un orientador, ¿sí? Para que te ayude a solventar este proceso. Excelente. Maestra Fabi, tú mencionabas en un principio, bueno, estamos en un sistema de competencias o tenemos precisamente un sistema de competencias. Actualmente, con los estudios que se han hecho en diferentes generaciones, ¿no? Inclusive sabemos que por ciertas características, pues hablamos de la generación de los millennials, de los niños. ¿Qué competencias del sistema actual que tenemos necesitaríamos reforzar o incluir desde tu perspectiva o el campo que has trabajado? ¿Qué competencias son necesarias
hoy día en nuestro sistema incluir, ya decías tú, la parte importante de las políticas y que los mismos jóvenes deben gestar pues estos cambios. ¿Qué competencias se tendrían que proponer a nivel curricular para generar estos cambios? Fíjate, Auri, que siempre me hacen como esa pregunta y el problema que yo identifico mucho es querer encajonar, por ejemplo, si yo digo habilidades socioemocionales y luego generan un curso con competencias y ponen al alumno a hacer un mapa conceptual sobre habilidades socioemocionales. Sí. Cuando en realidad el asunto es más bien el modo de hacer las cosas y la experiencia que debe de tener el chico para el proceso de vida. Yo diría, y a lo mejor me veo muy aventurada, pero es currículos más flexibles, ¿no? Experiencias laborales diferentes, procesos de formación diferentes, actividades diferentes, ¿no? Más integradas, vinculaciones más integradas. Entonces, obviamente va a depender mucho del sujeto y de las actividades, pero lo que sí, yo resaltaría dos aspectos muy importantes. Uno es ayudar al joven a desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, ¿sí? Y también el aspecto de la apertura competencial en diferentes lugares, en diferentes momentos. Es decir, nos han hecho o nos han dado como base siempre que el proceso escolarizado es el proceso formativo ideal de base, ¿no? O sea, estudiar pero por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que hace su primaria, y la secundaria la hace en una escuela, en el INEA, ¿no? O la hace en casa, ¿no? Es decir, está afectando la trayectoria y sin embargo socialmente y culturalmente a veces giran alrededor de una serie de estigmas. ¿Qué pasa con un chico que entra a una carrera, sale, entra a otra carrera, sale, entra a otra carrera y sale? Se ve estigmatizado, se ve como alguien que no está construyendo un plan claro, que no tiene claridad, cuando en realidad quizás está adquiriendo diferentes tipos de conocimientos al entrar y salir en diferentes campos profesionales. Entonces tiene que ver mucho la visión que tenemos y el campo hacia dónde dirigirlo. Entonces no necesariamente tiene que ser el proceso formativo tradicional. Puede haber otras opciones de aprender y otras opciones de formarse. Entonces yo me iría más como buscar esa apertura y que los chavos entiendan esa lógica, porque también hay chicos que son multicursos. Como que quieren entrar y curso, y entonces se meten a 20,000 cursos y al final no hay nada de práctica profesional y en el trabajo dicen, pues todos los cursos que tengo y no estoy aplicando nada. Entonces, ¿cómo construir de una mejor manera ese proyecto y ese plan de vida? No hay una receta única para todos y cada quien tiene que identificar sus particularidades hacia la cuestión laboral. Excelente, maestra Fabiola, me da mucho gusto el que nos acompañes, el que cotidianamente estemos en contacto. Creo que es muy importante también ahora sí que el desarrollar estos temas y pues muchas gracias por tu participación, gracias a todos. Ahora sí que le comentaba a la maestra Fabiola, tenemos de diferentes universidades, de verdad muchas gracias por acompañarnos. No, pues gracias, Auri. Igual, pues yo en la práctica privada trabajo la orientación profesional, entonces si alguien requiere apoyo, con todo gusto ahí estamos, y ahorita estamos próximos a abrir un taller de orientación profesional. También aclaro, si ustedes buscan orientadores profesionales en México, pues no hay como tales, es un modelo que yo estoy trabajando, es pionero, pero aún así me interesaría que es un campo emergente para el psicólogo, claro que sí, hay oportunidad de trabajo también ahí en esa área, y entonces la idea es que construyamos también estos campos emergentes, ¿no? Entonces creo que este espacio para hablar de la contemporaneidad nos ayuda a generar también nuevos espacios laborales, ¿no? Ser más flexibles en ello y pues invitar a los jóvenes que lo vean también como una oportunidad de desarrollo profesional. Muchas gracias, maestra. La página la pueden encontrar como Brújula, ¿sí, verdad? Así es, tu página de internet del Servicio de Orientación Profesional, ahí en el Facebook. Sí, Brújula OP. Ahí Muy estamos. bien.
Muchas gracias. Hasta luego.